¿Qué tal, amigos y amigas? Es un placer comenzar nuevamente con este proyecto, Mi Primer Millón. A ver, vamos a enfocarlo bien. Vamos a leer este libro, Mi Primer Millón, de Charles Arbel Poussin y Christian Godefroy. Mi primer millón. Comenzaron de la nada y nadie les regaló nada. Comenzamos con la introducción. ¿Cómo se nos ocurrió la idea de este libro? Los hombres ricos han ejercido siempre una fascinación misteriosa sobre la gente y nosotros no hemos escapado a esa fascinación, pero quisimos levantar el velo y descubrir cuáles eran los mecanismos de su riqueza, cómo amasaron fortuna. En el fondo la idea era simple. Partimos de la hipótesis que no solo ningún éxito puede atribuirse al azar, aunque de una vez cuando este factor parezca influir en cierta medida, sino que es el resultado de la aplicación de ciertos principios bien precisos. En esta hipótesis quedó confirmada más allá de nuestras expectativas. Cada uno de los hombres estudiados aplicó de manera más o menos deliberada, en general, más que menos determinados grandes principios. Desde luego, no todos los aplicaban en la misma manera ni en el mismo grado de intensidad. Cada uno tenía, por así decirlo, su especialidad. Cada uno insinúa en un principio y la feliz aplicación de este principio resultaba en él su cualidad más notable. Así, Ray Kroc, el millonario mundialmente conocido de las hamburguesas, es el ejemplo de perseverancia más edificante que pueda encontrarse. Conoció el éxito recién a los 50 años de edad, en que muchos sueñan ya, ya con jubilarse. Para él, la perseverancia era tan importante que la ubicaba sin vacilar, por encima del talento o del genio. Jean-Paul Getty, uno de los hombres más ricos del mundo, estima por su parte que los negocios consisten sobre todo en la capacidad de dirigir las actividades humanas. Definición muy simple en apariencia, por no decir banal, pero cuya profundidad examinaremos más adelante. La cualidad principal de este millonario del petróleo fue sin duda saber manejar a los hombres, todos sus profundos secretos que reveló en una especie de testamento espiritual que se comprueba todo a lo largo de la vida. Le serán develados a usted en diversos capítulos. Del mismo modo, cada uno de los personajes que ilustra la galería que le presentamos se ha convertido en el campeón de un principio de importancia capital. Son ejemplos que arrojan una luz deslumbrante sobre el arte oculto del éxito. Cada aspecto de la existencia conlleva leyes, reglas que constituyen un arte o una ciencia, ya sea en música, en comercio, en medicina, en derecho, etcétera. Y en cada uno de esos aspectos existen, por así decirlo, maestros expertos, personas que han llevado una ciencia al refinamiento supremo. Naturalmente es ellos a quienes nos dirigimos cuando queremos perfeccionarnos en una u otra especialidad. Por supuesto, uno puede aprender solo al tocar el violín o dominar las matemáticas, pero corremos el riesgo de emprender un camino largo y penoso, y las probabilidades de llegar a la cima son escasas, por no decir inexistentes. Un maestro permite un aprendizaje más rápido. Estas páginas convierten las enseñanzas de los maestros de la riqueza. Por lo tanto, le evitarán a usted numerosos errores y estancamientos y le permitirán enriquecerse más rápido y más fácilmente. Este libro es un atajo hacia la riqueza. De algún modo, es un pasaporte, su pasaporte hacia una mejor condición económica. ¿Quiénes son estos hombres que han accedido a las cumbres de la riqueza? Inigualables, gigantes que al principio eran como usted. Existen líneas generales, dos categorías de hombres ricos: aquellos a los que denominan herederos, es decir, los que han nacido en cuna de oro
y hacen su entrada en el mundo de los negocios con un haber más confortable. Esta categoría no deja de ser interesante, pero resulta evidente que es mucho más fácil entrar en la vida con varios millones en el bolsillo. Millones que por lo común se puede hacer prosperar si uno está bien aconsejado. La segunda categoría, la que nos interesa aquí, es la de aquellos hombres que los estadounidenses denominan self-made, es decir, hombres que se han hecho solos, que de ningún modo deben su fortuna al azar de un buen nacimiento. Esta categoría infinitamente más interesante para el objeto de nuestro estudio, pues la primera característica de estos hombres que llegaron a convertirse en gigantes es que al principio no eran en absoluto diferentes de usted y de nosotros en general. El retrato íntimo que ilustra cada una de las biografías le demostrará, sin sombra alguna de duda, que ha tenido una infancia banal, a menudo pobre, miserable. En la escuela muchos de ellos fueron burros notorios, pero cada uno en un momento crucial de su vida decidió tomar en sus manos las riendas de su destino y esclarecido por un libro, el consejo o el ejemplo de un amigo sensato, o gracias a una potente intuición interior, resolvió volverse rico. Una de las grandes lecciones que se puede aprender de Sócrates, el sabio por excelencia, aunque no dejaba de repetir hasta qué punto era defectuosa su naturaleza original, es que el hombre perfectible puede mejorarse. Del mismo modo, su capacidad de enriquecerse, por incierta y débil que sea en su origen, es perfectible también. El talento de todo hombre para enriquecerse puede desarrollarse en cualquier momento de su vida. En realidad, aunque usted aún no sea consciente de ello, tal vez ya encuentre en camino. En realidad, aunque usted no sea consciente de ello, tal vez ya se encuentre en camino, sin que importen su edad o su condición hacia esa etapa crucial que puede cambiar su vida. Lo único que debe hacer es mantenerse atento, receptivo. Los secretos descritos en estas páginas pueden construir para usted el giro decisivo que han experimentado la mayoría de los hombres ricos. A estos self-made men los hemos elegido en dominios diferentes, variados de manera que puedan inspirarlo a usted y servirle de ejemplo en su esfera de acción. Por supuesto, era importante que 10 hombres abarcaran ellos solos todos los campos de la actividad económica. Sin embargo, hay algo interesante: las cualidades y las características y los principios que los animan valen para todas las actividades humanas. Usted no tendrá más. Entonces, ¿qué aplicará? Si usted no tendrá más, entonces, ¿qué aplicarlos? Cosa para la cual lo ayudaremos nosotros. Nuestra galería, como comprobará, está formada en su mayor parte por hombres que usted conoce bien. Muchos de ellos son tan famosos que sus nombres han llegado a convertirse en marcas comerciales. No demoremos más en conocer esta lista: Henry Ford, Conrad Hilton, Thomas Watson, Ray Kroc, Chiro Honda, Walt Disney, Aristóteles Onassis, John Rockefeller, Jean-Paul Getty y Steven Spielberg. Una pequeña idea de una inmensa fortuna de estos hombres. ¿A cuánto asciende la fortuna de estos hombres exactamente? Jean-Paul Getty dijo un día, y con razón, que un hombre no puede saber el valor exacto de la fortuna. No es un hombre verdaderamente rico. Ahora bien, todos los hombres que hemos analizado eran verdaderamente ricos. Sin embargo, la pregunta es difícil de responder, lo que toma complicada la estimación de sus fortunas. La mayoría de estos hombres posee o ha poseído conjuntos de acciones muy complejas que hacen que sus fortunas
sean fluctuantes. Muchos de ellos incluso acostumbran a cultivar el secreto y huir de la publicidad. El ejemplo más elocuente de esta tendencia que a algunos llega a la manía, como en el caso de revistas estadounidenses Fortune, publicó en 1957, a continuación de una encuesta minuciosa, la lista de los hombres más ricos del mundo y estableció que él llegaba al primer lugar, pero incluso en esa oportunidad logró conservar el anonimato. El gran público lo ignoraba todo sobre él. Se cuenta que uno de sus antiguos compañeros de colegio, con quien se encontró un día por casualidad, cuando ya era todo un millonario, le preguntó para quién trabajaba. Es una anécdota sabrosa. Pese a esa discreción casi inevitable, se sabe que la fortuna de estos hombres es enorme, prodigiosa y, por supuesto, es posible que existan otros hombres que pueden ser considerados más ricos que ellos, como los magnates de la OPEP, por ejemplo, cuyos ingresos semanales se calculan en millones. Como esas personas son desconocidas para la mayoría del gran público, quizás suscitarían un interés tan intenso. Lo que tienen de apasionante los 10 hombres que hemos elegido es que han realizado lo que comúnmente se llama el sueño americano, cuando aún era posible, cuando se podía partir de esa nada y amasar una gran fortuna colosal con la sola fuerza de la mente y su determinación. Te invito a que te unas a mis redes sociales en mi perfil de Facebook de María Gómez Kate. Ahí ahorita estamos con la lectura y te puedes también unir en Zoom. Mándame un mensaje y yo con mucho gusto te comparto el enlace de Zoom para que te unas a la lectura diaria. Estamos comenzando este libro fascinante de información, Mi primer millón. Y también te invito a que te unas a YouTube, a mi canal Conexiones, tu camino al éxito, donde también estaremos compartiendo las lecturas diarias. Continuamos. Aunque casi todos los hombres estudiados son estadounidenses, la aplicación de sus principios es universal y válida para otros países y otras culturas. Si estudiamos a millonarios de otras nacionalidades, seguramente llegaremos a la misma conclusión. Por otra parte, la obra de Dominic Fisher de Argent, Los Hacedores de Dinero, consagrada a hombres ricos franceses, confirma nuestra hipótesis de la universidad fundamental de los principios que llevan a la riqueza. Los Claude Porc, Bernard Tapp, Marcel Dausant y Jean-Pierre Colbert, Maurice Biderman, Joyce Rosenworth, Jean-Paul Boucher no han hecho su fortuna inspirándose en los principios diferentes a los de los estadounidenses. Todos los hombres que hemos escogido pueden considerarse no solo multimillonarios, sino archimillonarios, a excepción de Ray Kroc, que al morir poseía 350 millones, pero el crecimiento de McDonald's es tan prodigioso como ejemplar, así que como su promotor, aclaremos que para nosotros el término de archimillonario se aplica a las personas que poseen de $1,000 millones en adelante. $1,000 millones en adelante para ser archimillonario. Algunos de los hombres que hemos estudiado son varias veces archimillonarios. Por ejemplo, los herederos de Jean-Paul Getty se disputan en la actualidad la suma de 4,000 millones, suma nada banal por cierto. En 1947, cuando murió Henry Ford, poseía una fortuna personal evaluada mucho más allá de los 1,000 millones. Si se considera que desde entonces han pasado más de 40 años, la suma debe alcanzar hoy cifras fenomenales, pero la fortuna de sus herederos no ha cesado de prosperar. En 1960, la compañía Ford era considerada la segunda empresa más grande del mundo. En 1970, constaba de 32,000 empleados y la masa salarial era de $3,500 millones. Onassis, el rico armador griego, también era varias veces archimillonario. Lo mismo
podría decirse de varios de los hombres que hemos analizado. Aquí hemos de hacer un pequeño paréntesis para darle una idea de la fortuna de esos hombres. Se trata, en verdad, de verdaderas megafortunas, cuya amplitud es difícil, sino imposible de concebir. Un millonario simple, es decir, alguien que posee $1.000.000, vive en general de una manera lujosa. Lo distingue de quienes lo rodean. Pero, ¿qué decir de una fortuna de 10 millones? Tenga en cuenta que para amasar una fortuna semejante, un simple asalariado debería ahorrar $100.000 por año durante 100 años, lo cual no es una tarea fácil, sobre todo pensando que para realizar tal hazaña y seguir viviendo y pagando cuentas e impuestos, hay que ganar cerca de $300.000. 10 millones es ya una linda suma. Entonces, ¿qué decir de 100 millones? De 1.000 millones. Esto supera el entendimiento. Dicho esto, aclaremos que la presente obra no tiene por objeto subrayar, como lo hacen los medios sensacionalistas, las extravagancias de estos hombres, si es que las tienen. Para nosotros. La inmensidad de la fortuna tiene un solo sentido: prueba fuera de toda duda su capacidad excepcional para hacer dinero y la eficacia de los métodos. A este respecto, deberíamos agregar la siguiente observación: si la mayoría de los 10 hombres ricos fueran reservados en cuanto a la evaluación de su fortuna, se mostraron, en cambio, muy abiertos acerca de la filosofía que los llevó al éxito. Varios han redactado las memorias en las cuales consignaron de algún modo su testamento espiritual, lo que no lo hicieron así. Por lo general, se mostraron abiertos a las periodistas y concedieron entrevistas profundas, y sus colaboraciones más íntimas tuvieron oportunidad de impregnarse de filosofía. Evidentemente, esto facilitó nuestra tarea y por lo tanto nuestro riesgo de cometer errores de interpretación fue menor. Cuando el hombre riquísimo confía en el gran secreto que lo condujo al éxito, se debe a tal fórmula: nosotros escuchamos sus palabras, valen su peso en oro. Literalmente, Joseph Kennedy, padre del malogrado presidente de los Estados Unidos, a quien un estudiante le hizo la pregunta: ¿por qué es usted rico?, respondió así, propinándole una verdadera ducha fría: soy rico porque tengo mucho dinero. Y es verdad que lo era, pues poseía una fortuna de 360 millones, pero era poco locuaz en cuanto al modo que había llegado a amasar esa fortuna. Afortunadamente, los hombres sobre quienes hemos dirigido nuestra admiración y atención no dudaron, como nosotros mismos, al comprobarnos en declarar la filosofía esencial de su riqueza, para que otros puedan beneficiarse también. Y hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Este libro, Mi primer millón, posee pues los secretos de estos 10 millonarios y archimillonarios. Te invito a que te conectes el día de mañana. Nos vemos mañana a las 5 de la mañana y déjame tus comentarios, déjame saber qué te gustó de la lectura del día de hoy, qué te hizo clic, y qué es lo que te motiva a superarte día a día. Me despido, soy María Gómez. Te invito a que vivas el día de hoy como si fuera el primer día de tu vida. Tú eliges cómo quieres vivirlo.